Tal vez no fue casualidad que este mensaje aparezca ahora, y mientras lo escuchas, algo en tu cuerpo ya reconoce que no llegaste aquí por curiosidad, porque existe un tipo de reconocimiento interno y es exactamente así como comienzan los procesos reales, no con euforia, sino con una quietud extraña que interrumpe el impulso de correr detrás del tiempo, como si por un instante la vida susurrara, sin palabras, que aquí no hay nada que deba ser forzado. Y mientras permaneces, notas que la mente intenta entender el porqué, buscando lógica, buscando fechas, pero el cuerpo ya empezó a responder por su cuenta, tal vez con una ligera liberación en el centro, tal vez con los hombros descendiendo un poco más de lo habitual al exhalar, tal vez con un silencio diferente entre un pensamiento y otro, y es en ese intervalo, en esa pequeña grieta de silencio, donde la puerta comienza a abrirse. Porque lo que casi nadie dice, lo que se oculta detrás de las técnicas ruidosas, es que antes de que el dinero empiece a fluir, hay una señal que no aparece afuera, aparece dentro, y por eso pasa de esa. Ya que fuimos entrenados desde niños a observar resultados externos e ignorar los ajustes invisibles, cuando en realidad es en ese ajuste interno donde el campo cuántico decide. Tal vez notes ahora que la urgencia disminuyó, y eso puede parecerte extraño al principio, no porque hayas renunciado a tus sueños, sino porque algo más antiguo que el esfuerzo, algo visceral y sabio, como si una capa profunda de tu sistema nervioso estuviera recalibrando su propia frecuencia, creando una sensación curiosa de pausa, casi como si la vida hubiera puesto un dedo sobre los labios y pidiera silencio por un momento. Y puede que reconozcas esto con mucha claridad, un cansancio que no es físico, que no se cura durmiendo, un agotamiento antiguo que ya no pide soluciones rápidas, solo pide espacio. Y mientras observas esta sensación sin intentar corregir nada, surge una percepción suave de que perseguir se volvió demasiado pesado y que simplemente estar por algunos instantes se siente más verdadero que planificar. Aquí es donde casi todos interpretan mal la señal. Lo llaman bloqueo, lo llaman depresión, atraso, prueba del universo. Pero te aseguro que este no es un momento de castigo, es un momento de retirada. Porque el campo no reorganiza la abundancia en medio de la desesperación. Espera la coherencia, y la coherencia comienza estrictamente cuando el cuerpo deja de implorar. Mientras continúas escuchando mi voz, tal vez percibas que la respiración se vuelve más profunda por sí sola, llenando espacios en tu abdomen que estaban tensos, y no hay nada que hacer con eso, no ti. Y ese cambio antecede cualquier manifestación visible, porque el dinero, como todo lo que fluye en este universo, responde al estado que lo llama, no a la necesidad que lo persigue. Y cuando la necesidad cede, aunque sea por instantes breves, algo se alinea en la geometría de tu realidad, y esa es la ventana que casi nadie reconoce, porque no brilla, no promete, no excita con dopamina barata, solo estabiliza, y la estabilidad es el lenguaje de la materialización permanente. Este es el punto donde la identidad antigua empieza a perder fuerza, aquella identidad que aprendió a medir su valor por el esfuerzo constante, por el sacrificio, y tal vez sientas ahora una leve resi, como si una parte de ti quisiera acelerar, saltar, llegar rápido al resultado para sentirse segura. Y si eso ocurre, simplemente observa esa resistencia como quien observa una nube pasar, porque esa resistencia es el último reflejo de un patrón neuronal que se está disolviendo, y cuando cede, surge una neutralidad rara, un estado en el que no estás esperando ni renunciando, solo presente, anclado en el ahora, y es en ese estado libre de la tiranía del tiempo, donde el campo decide sin anunciar, donde la orden es enviada sin interferencias. Si sientes que este tipo de verdad es lo que tu sistema necesita recibir con más constancia para dejar de luchar, suscríbete al canal ahora, no como un gesto automático, sino como un compromiso silencioso con la frecuencia que empieza a estabilizarse en ti.
No se trata de acumular más información, se trata de sostener un campo donde la vida responde con menos resistencia. Hazlo ahora mientras respiras y continuamos. Dentro de poco, esto tendrá aún más sentido en tu cuerpo, no como comprensión mental, sino como alivio físico, y empezarás a reconocer por qué este silencio aparece matemáticamente 72 horas antes del y por qué nada de lo que viviste fue un error o un retraso, sino una preparación precisa, casi quirúrgica, para sostener algo que no se mantiene bajo tensión. Cuando avancemos más adelante en este audio, reconocerás que la señal no era un evento externo, era un estado biológico, y que ya comenzó a instalarse mientras permanecías aquí, permitiendo, sin esfuerzo, que algo antiguo se reorganizara por dentro, limpiando los canales por donde la abundancia debe circular. Y mientras seguimos, observa dónde está tu cuerpo ahora. Siente el peso de tu cuerpo sobre la superficie que te sostiene, porque si atravesaste este tramo sin intentar entenderlo todo, algo ya cambió. Empezarás a percibir por qué esta señal aparece cuando el esfuerzo colapsa y por qué el flujo comienza cuando dejas de pedir y empiezas a permitir. Hay un momento específico, muy preciso, en el que la realidad parece detenerse sin avisar, como si el proyector de la película de tu vida se pausara, y no porque algo haya salido mal, sino porque él sé que cualquier movimiento externo se volvería ruido innecesario e interferencia. Este es el vacío del que casi nadie habla en los libros de manifestación, porque no tiene forma, no tiene señales visibles, no es comercial, y aún así se siente con claridad en el cuerpo, como una pausa involuntaria que no fue decidida por la mente lógica. Tal vez lo reconozcas ahora mismo como una falta extraña de urgencia, una reducción inesperada del impulso de hacer cosas, de empujar puertas, de insistir en llamadas, y aunque la mente intente rotula, el cuerpo sabe, con una sabiduría celular, que algo está siendo recalibrado por debajo del nivel consciente. Durante este vacío, el sistema nervioso comienza a desaprender patrones antiguos de supervivencia, aquellos programas heredados que confundían movimiento con seguridad y esfuerzo doloroso con merecimi, y ese desaprendizaje no es cómodo al principio, porque deja expuesto un silencio que antes era llenado por metas, plazos, deudas y preocupaciones constantes. Puede que surja una sensación de desconexión temporal, como si aquello que antes te motivaba o te preocupaba ya no consiguiera generar la misma respuesta interna, como si el volumen emocional del mundo y ese desapego sutil no es pérdida de ambición, es pérdida de dependencia, porque la energía comienza a retirarse de lo que ya no puede sostener el próximo nivel de coherencia en tu vida. Es aquí donde muchos se culpan, pensando que dejaron de creer, que perdieron la fe o que algo se rompió en su capacidad de manifestar, pero la verdad absoluta es que el campo nunca libera abundancia M. Y este vacío funciona como una cámara de descompresión necesaria. Es un espacio donde la presión acumulada por años de expectativa y decepción comienza a salir lentamente del pecho, de los hombros, de la mandíbula que ha estado apretada por años. Tal vez ahora, al escuchar esto, notes que la respiración se hace más amplia, sin que intentes cambiarla, o que los pensamientos pierden un poco de intensidad y velocidad, como si la mente estuviera finalmente cansada de repetir las mismas negociaciones estériles con el futuro. Este silencio no es castigo ni prueba espiritual, es una retirada estratégica de estímulos sensoriales, porque la abundancia real no responde al pedido desesperado del ego, responde a la estabilidad interna que surge cuando el cuerpo ya no está en modo de alerta o peligro. Y aunque desde fuera parezca que nada está ocurriendo, que todo sigue igual, por dentro el campo está reorganizando prioridades, soltando identidades de víctima que solo sabían recibir bajo tensión, y esa reorganización exige quietud absoluta. No es un vacío muerto, es un vacío funcional, un espacio fértil y oscuro donde lo viejo pierde fuerza antes de que lo nuevo tenga forma, similar a lo que ocurre bajo la tierra antes de brotar. Mientras permaneces aquí,
escuchando cada palabra resonar en tus células, es posible que surja una incomodidad leve, como si una parte de ti quisiera volver a hacer algo, revisar el teléfono, distraerse, cualquier cosa, solo para no sentir este intervalo de nada. Y si eso aparece, obsérvalo con inmensa suavidad y compasión, porque ese impulso es la prueba de que el ajuste está funcionando. Es la mente antigua intentando restaurar el control conocido, mientras el cuerpo aprende, quizás por primera vez en años, que puede existir y estar seguro sin empujar la vida. Y cuando esa tentativa de control cede, aunque sea por segundos, aparece una sensación rara de neutralidad, un estado punto cero, donde no estás esperando resultados ni huyendo del presente, solo habitando tu propia piel. Y es esta frecuencia específica la que magnetiza lo que es tuyo. De aquí a poco, más adelante en esta inmersión, reconocerás que este vacío siempre precede al movimiento real, porque la vida no introduce flujo nuevo en un sistema saturado de ruido y estrés. Primero ella silencia, drena el exceso, reorganiza la estructura y solo después permite que la energía circule con menos fricción. Cuando lleguemos al próximo punto, vas a percibir que este silencio no atrasó nada, sino que creó las condiciones exactas, el terreno fértil, para que el flujo no dependa más de tu esfuerzo físico, y eso cambiará para siempre la forma como tu cuerpo se relaciona con el dinero, incluso antes de que cualquier señal externa aparezca en tu cuenta bancaria. Si ahora notas que tu mente intenta distraerse o salir de este estado, vuelve suavemente a mi voz, porque es justamente aquí donde la mayoría se levanta antes de que el ajuste termine, perdiendo el regalo que se oculta en la pausa. Y si permaneces, algo dentro de ti va a reconocer por qué este vacío no es el fin de nada, sino el intervalo preciso donde el campo decide tu nuevo destino. Existe una señal precisa, casi matemática, que aparece cuando el campo ya tomó una decisión, y no se manifiesta como una oportunidad externa, ni como una noticia inesperada que llega por correo, sino como un cambio sutil en la química de tu cuerpo y en la forma en que te relacionas con el deseo. No es entusiasmo desbordante, no es expectativa ansiosa, y por eso pasa desapercibida para el ojo no entrenado. Es una especie de neutralidad profunda, que se instala sin pedir permiso, como si la energía que antes corría desesperada detrás del dinero hubiera decidido sentarse por un momento y respirar hondo. Y ese gesto interno, aparentemente pequeño, es el umbral que casi nadie cruza conscientemente. Tal vez lo notes como una disminución extraña de la urgencia, una sensación de que insistir perdió sentido, no por derrota, sino por saturación de lo viejo. El cuerpo ya no responde al mismo guión de lucha. La mente intenta empujar por hábito, pero algo no acompaña. La gasolina del drama se acabó, y en ese desajuste aparece la verdadera señal. Es cuando el sistema nervioso deja de asociar seguridad con persecución y comienza a experimentar, aunque sea por instantes, la idea revolucionaria de que recibir puede ocurrir sin tensión, sin dolor y sin sacrificio. Este es el punto exacto en el que la mayoría se asusta y vuelve atrás, porque confunde calma con estancamiento y silencio con abandono de sus sueños. Pero te invito a mirar más profundo. La señal no viene con fuegos artificiales. Viene con un alivio discreto en el centro del pecho, con los hombros que caen un poco más hacia la tierra, con la respiración que se vuelve más lenta y abdominal sin que la controles. Viene cuando el diálogo interno deja de negociar compulsivamente con el futuro y se vuelve menos ruidoso, como si la mente aceptara, por primera vez, no tener que resolver el acertijo de la vida ahora mismo. Y mientras esto ocurre, el campo cuántico observa atentamente, porque la abundancia no responde a la intensidad de tu deseo ni a cuánto lloras por él, responde a la estabilidad del estado que lo sostiene. Aquí sucede algo fundamental para tu realidad financiera. La identidad que aprendió a pedir desde la carencia, desde el no tengo, empieza a perder fuerza vital. No se rompe violentamente, no se destruye con dolor, simplemente se queda sin energía para sostenerse. Y cuando eso ocurre,
aparece una sensación rara de vacío liviano, no el vacío de la falta que duele, sino el vacío de lo que ya no necesita ser llenado con distracciones. Es un espacio interno sagrado, donde el dinero deja de ser una promesa emocional para salvarte y se convierte en una respuesta natural a una frecuencia más estable. Este es el ajuste biológico que suele acontecer aproximadamente 72 horas antes del flujo comenzar a manifestarse en el plano físico, porque el campo necesita este tiempo para verificar si esa estabilidad se mantiene sin esfuerzo, si es real o si es una máscara. Mientras escuchas esto y tu cuerpo se relaja más, puede que tu mente quiera apropiarse de la señal, etiquetarla, medirla, preguntarse, ¿ya llegué? Pero el cuerpo sabe que no es algo para hacer, es algo para permitir. Y permitir para una identidad entrenada en el control y la supervivencia se siente extraño, casi peligroso. Por eso este punto es tan silencioso y delicado, porque si el ego lo percibe como un logro, intenta repetirlo mecánicamente. Si lo percibe como una técnica, intenta forzarlo. Y el campo solo responde cuando la señal ocurre sin intención, cuando surge de la rendición genuina. Si estás sintiendo que esta información resuena en una parte de ti que estaba dormida, te invito a dejar un comentario abajo decretando: permito que el flujo me encuentre. Al escribirlo, anclas esta energía en el plano físico. Sales de la mente y entras en la acción de permitir. Hazlo con calma y vuelve a la escucha. De aquí a poco, más adelante, vas a reconocer que esta neutralidad fue el verdadero aviso, que la calma no fue una pausa vacía, sino una confirmación firmada por el universo. Confirmación de que la energía dejó de implorar y comenzó a sostener. Y cuando eso sucede, la vida no corre, no acelera, simplemente empieza a responder de maneras pequeñas, casi invisibles al inicio, pero matemáticamente coherentes con este nuevo estado de ser. Si ahora percibes que tu atención se suavizó, que algo en tu cuerpo se asentó como sedimento en un vaso de agua mientras escuchabas, esa es la señal en tiempo real ocurriendo ahora mismo. No intentes retenerla con fuerza, no intentes amplificarla artificialmente. Permite que pase a través de ti, porque es así como el campo confirma que puede confiar en este estado para depositar más energía. Y es exactamente aquí donde la mayoría se levanta para hacer algo productivo, perdiendo el ajuste por no tolerar el poder del silencio. Si permaneces, el próximo movimiento hará sentido no como explicación lógica, sino como reconocimiento corporal de por qué el esfuerzo precisó colapsar antes del flujo comenzar. Llega un punto muy específico en el proceso de despertar a la abundancia, donde el esfuerzo deja de sostener y comienza a pesar toneladas. Y no porque hayas hecho algo mal, sino porque la energía que antes te protegía y te movía ya no es compatible con el campo electromagnético que intenta organizarse ahora en tu vida. Este colapso no es dramático, no suele venir con crisis visibles externas, sino con una sensación interna de cansancio profundo, un hastío del alma, como si el cuerpo ya no estuviera dispuesto a repetir los mismos movimientos emocionales y dramas de antes. No es rendición consciente, es desgaste natural de lo falso, y cuando ocurre la mente intenta resistir, porque fue entrenada a creer que soltar es peligroso y que si no te preocupas, todo se derrumbará. Tal vez reconozcas este momento en tu vida reciente como una dificultad creciente para forzarte a pensar positivo, a visualizar metas, a insistir en afirmaciones. Las mismas estrategias que antes generaban alivio, ahora producen fricción y molestia. El cuerpo responde con tensión difusa. La respiración se acorta cuando intentas empujar la realidad y surge una especie de rechazo silencioso a seguir negociando con el futuro. Este rechazo no es autosabotaje. Quiero que entiendas esto muy bien. Es inteligencia biológica pura, porque el sistema nervioso entiende que continuar en estado de esfuerzo constante, modo simpático, impediría sostener el próximo nivel de coherencia y riqueza. No puedes recibir algo nuevo si tus manos están ocupadas sosteniendo el estrés antiguo.
El colapso del esfuerzo es el punto sagrado donde se disuelve la culpa espiritual. No porque alguien la quite desde fuera, sino porque deja de hacer sentido lógico. Ya no hay energía disponible para castigarte por no estar haciendo lo suficiente. Y cuando esa culpa se afloja, aunque sea un poco, el cuerpo experimenta un alivio inesperado, una soltura en zonas que llevaban años en alerta roja, como si los hombros descendieran sin permiso y el pecho ganara más espacio para respirar vida. Es aquí donde la identidad antigua, la del luchador, comienza a desarmarse no por confrontación, sino por simple agotamiento de recursos. Muchos interpretan este colapso como pérdida de fe. Dicen, ya no me importa, pero en realidad es pérdida de una forma específica de control infantil. La fe madura no se sostiene por insistencia ciega, se sostiene por estabilidad nerviosa. Y este es el momento exacto en el que la vida verifica si puedes permanecer sin empujar las paredes. El campo observa si el silencio te desorganiza o te regula. Y cuando nota que, incluso en la pausa y en la incertidumbre, algo en ti permanece entero y digno, la reorganización avanza al siguiente nivel. Mientras escuchas esto, tal vez notes una resistencia sutil, una parte de la mente analítica que quiere transformar este colapso en un nuevo objetivo a alcanzar, algo que deba ser atravesado rápido para llegar al premio. Observa esa urgencia con suavidad, porque ella es el último vestigio del patrón de carencia que se está deshaciendo. No necesita ser combatida ni juzgada, solo necesita no ser seguida. Y cuando no la sigues, cuando la dejas hablar sola, aparece una calma distinta, no eufórica, sino confiable. Una sensación sólida de que no hay nada que corregir ahora, que estás bien tal como estás. Más adelante en tu camino, reconocerás que este colapso fue el portal, no el fin. Que soltar el esfuerzo no te dejó vacío, sino disponible. Y es desde esta disponibilidad radical que el flujo se torna posible. Porque el dinero no se aproxima a sistemas que están en guerra interna, responde a campos que ya no se contradicen a sí mismos. Este momento prepara el terreno biológico para que la respuesta externa acontezca sin fricción, sin lucha, como una consecuencia natural de un estado que se estabilizó en la paz. Si ahora sientes que algo en ti se aquietó al escuchar esto, permite esa quietud. No intentes usar esa calma para manifestar nada. No intentes ampliarla. Deja que se asiente por sí misma, porque es así como el campo confirma que puede avanzar. Y es justo aquí donde casi todos vuelven a esforzarse por miedo, perdiendo el ajuste por no confiar en la pausa. Si permaneces firme en tu no hacer, el próximo tramo revelará por qué, después del colapso, la vida comienza a responder de formas silenciosas y cómo reconocer ese movimiento sin intentar acelerarlo ni estropearlo. Después del colapso del esfuerzo, algo se acomoda sin hacer ruido en tu estructura y no es una decisión consciente, es una reorganización que ocurre por debajo de la mente, en la oscuridad nutritiva, como si el campo interno encontrara una nueva forma de equilibrio que no depende más de vigilancia constante ni de hiperactividad. Esta alineación no trae euforia desmedida, no trae certezas verbales a gritos, trae una sensación silenciosa de coherencia, un estado donde ya no hay urgencia por confirmar compulsivamente si algo está funcionando, porque el cuerpo dejó de pedir pruebas externas para sentirse seguro. Y es exactamente por eso que pasa desapercibida para casi todos, porque no hace ruido. Tal vez empieces a notar pequeños cambios en tu realidad que no parecen importantes para el ego. Una conversación que surge sin planificación y te da una respuesta. Una idea que aparece mientras te duchas sin ansiedad. Una oportunidad que no activa miedo ni excitación excesiva, apenas una neutralidad curiosa. Estas no son señales externas grandiosas, son microrespuestas del campo testando si este nuevo estado se mantiene estable. La vida observa si tu sistema entra en alerta ante lo nuevo o permanece estable y abierto. Y cuando no hay contracción interna, cuando el pecho no se fecha por miedo, cuando la mente no corre hacia el peor escenario, la respuesta continúa y se amplifica. La alineación invisible
se siente como una disminución drástica del ruido interno. Los pensamientos todavía aparecen, claro, somos humanos, pero no arrastran el cuerpo con ellos, no te secuestran. Hay más espacio entre una preocupación y otra, y en ese espacio surge una sensación de todo está listo, no como expectativa arrogante, sino como reconocimiento humilde de un hecho. El dinero aquí deja de ser un objeto emocional cargado de significados, deja de cargar promesas de seguridad o valor personal y pasa a ser apenas flujo, energía neutra, algo que circula cuando el campo está disponible para recibir sin tensión y sin culpa. Este es un punto delicado, porque la mente suele intentar apropiarse de la alineación, transformarla en señal definitiva, en garantía, diciendo, ahora sí va a pasar. Y cuando eso ocurre, el cuerpo vuelve a tensarse esperando el resultado. Por eso esta fase es silenciosa y debe ser protegida. Ella no se anuncia, no se confirma a los cuatro vientos. Apenas acontece mientras tú no intentas asegurarla con fuerza. Y cuando no la fuerzas, la coherencia se profundiza. El sistema nervioso se regula más hacia el modo parasimpático, descanso y digestión, y la vida comienza a responder con una fluidez que no exige esfuerzo previo, pareciendo casi mágica, aunque es pura física. Mientras escuchas, tal vez notes una sensación de estabilidad diferente en tu columna, no rígida como una piedra, sino flexible como el bambú, como si algo en ti supiera adaptarse sin perder el centro. Esa es la verdadera alineación. No es perfección, es disponibilidad. No es control, es confianza orgánica en la vida. Y es desde este estado que el campo permite que el flujo material se acerque sin generar caos interno, porque recibir grandes cantidades de energía o dinero exige tanto equilibrio nervioso como dar. Si tu sistema no aguanta la paz, no aguantará la riqueza. Más adelante, cuando mires atrás, reconocerás que esta alineación fue el verdadero punto de viraje, el momento donde todo cambió, incluso si externamente nada parecía haber cambiado todavía en ese instante. Porque la vida responde primero en lo sutil, en el invisible y después en lo concreto. Y cuando lo concreto llega, suele sorprender no por la magnitud, sino por la naturalidad con que encaja en tu vida, como algo que siempre estuvo destinado a ocupar ese lugar y que no podía llegar antes. Si ahora percibes una calma estable, una sensación de no necesito hacer nada con esto, solo estar, permanece ahí. Esa es la confirmación silenciosa. No busques señales más grandes afuera. No intentes acelerar el tiempo. Permite que el campo complete el movimiento a su propio ritmo, porque es así como el flujo se instala sin romper nada por dentro, sin destruir tus relaciones ni tu salud. Llegados a este punto de nuestra conexión, ya no hay nada que empujar, nada que entender intelectualmente, nada que optimizar, porque la integración no ocurre en la mente analítica, ocurre en el cuerpo cuando deja de resistir a lo que ya está alineado energéticamente. No es un momento de conclusión lógica, es un asentamiento interno, como si todas las piezas que se movieron silenciosamente en los últimos días y durante este audio encontraran ahora su lugar natural, sin necesidad de confirmación externa. La integración se siente como una quietud confiable, un estado donde ya no hay preguntas urgentes sobre el cuándo llegará o el cómo sucederá, porque algo más profundo y grande que tu ego asumió el comando de la nave. Tal vez percibas una sensación de estabilidad nueva, no rígida, sino firme, como si el suelo interno estuviera más sólido bajo tus pies. La respiración se mantiene amplia sin esfuerzo. El pecho no se contrae ante la idea del futuro incierto, y la mente, aunque aún produzca pensamientos, ya no los usa para negociar seguridad. Esta es la marca inconfundible de la integración, cuando el cuerpo deja de pedir garantías antes de permitir el descanso. Y es precisamente desde este descanso profundo que el flujo material encuentra pasaje libre. El dinero aquí deja de ser un objetivo vibracional inalcanzable y se vuelve una respuesta contextual inevitable. No llega para llenar un vacío emocional de tu infancia,
Llega porque el sistema ya no entra en colapso al recibir. Esa es una verdad poco cómoda que debes aceptar. Muchas veces, lo que atrasaba el flujo no era la falta de merecimiento, sino el exceso de carga emocional y estrés asociada a recibir. Cuando esa carga se disuelve en esta quietud, el campo se abre sin drama, y la vida responde con naturalidad, no como recompensa por haber sufrido, sino como continuidad de quien eres ahora. Este cierre no precisa de celebración interna eufórica. No hay fuegos, no hay gritos. Hay una sensación tranquila de está hecho, incluso que nada aún se haya manifestado de forma visible ante tus ojos, porque el cuerpo ya sabe, y cuando el cuerpo sabe, el tiempo pierde poder sobre ti. Las próximas 72 horas a partir de este momento no son un periodo de espera ansiosa mirando el reloj, son apenas el intervalo natural entre la reorganización interna que acabamos de hacer y la respuesta externa que llegará. Y ese intervalo no pide vigilancia, pide presencia absoluta. Mientras escutas estas últimas palavras, talvez notes um leve afundamento no silêncio, como se algo em ti estivesse se acomodando mais profundamente na cadeira ou na cama. Permite. Não tenta sair deste estado. Não tenta observar sinais desesperadamente. A integração se completa quando você vive normalmente, lava os pratos, caminha, trabalha, sem transformar este momento em algo especial demais. A vida reconhece isso como confiança orgânica, e é isso que sustenta o fluxo quando ele chega. Se esta mensagem tocou algo real em você, algo que estava esperando ser nomeado, compartilha este vídeo agora com alguém que também necessita recordar, no como advertência ni promesa, sino como um gesto de transbordo natural de tu própria abundância. Dar es la señal de que ya tienes. Y si deseas permanecer en este tipo de campo, donde la abundancia se aborda desde la regulación del sistema nervioso y no desde la urgencia del ego, suscríbete y sigue sosteniendo esta frecuencia en tu día a día, sin esfuerzo adicional, solo recordando respirar. Aquí no hay final dramático, hay continuidad, porque cuando todo se integra, la vida no anuncia con ruido, ella simplemente responde.